Vamos a mantener el mismo formato que tuvimos en las sesiones del día de ayer. Los tres ponentes van a presentar sus charlas. Posteriormente intentaremos tener una recuperación de algunas de las problemáticas que aquí se planteen y una conversación entre los ponentes para luego abrir a preguntas del público. Entre flujos de división y polarización surgen formas de ciudadanía, sociedad civil y convivialidad que abren espacios simbólicos para la congregación de una nueva voz política. Al repetir y volver al lugar del arte para hablar de renovación, el debate planteado por esta mesa busca similitudes que establezcan una equivalencia con otras entidades laborales, donde el autor se disuelve en la comunidad, replanteando modos de exhibir, discursar, editar, educar, o en la manera en que los procesos artísticos preexistentes toman otro cuerpo, al poner a prueba los diversos acercamientos de la disolución de autoría o de la distancia entre autor y público. Vamos a iniciar con Manuela Moscoso. Manuela es curadora independiente ecuatoriana, al momento radicada en Río de Janeiro, con una práctica colaborativa interesante de la cual nos va a hablar de un proyecto en específico, la oficina de curatorial Rivet, que mantiene con la curadora belga Sara de Meuse. Después de Manuela continuaremos con José. José es un artista multimedia mexicano con formación en arquitectura y nos va a estar hablando también de, creo que en la parte de la descripción, lo que más atañe a la propuesta de José tal vez es esta disolución de la barrera entre el autor y la audiencia, el artista y el público. Y finalmente escucharemos a Obul. Obul es una curadora independiente turca, al momento viviendo entre Berlín y Turquía, y nos va a hablar de un proyecto reciente que ha hecho en Sofía y también de la reciente situación en el espacio público en Turquía. Y es interesante también que ahorita es colaboradora del equipo curatorial de la 13ª Bienal de Estambul. Bueno, bienvenidos y José, por favor. Manuela, adelante. No sé cómo se hace. Aquí. Buenos días a todos y a todas. Primeramente, agradecer la invitación que por parte de los organizadores del CITAC, a Marcio Arun y Pablo Santoscoy, los curadores de esta edición. Es un placer participar y compartir este panel y, como no, estar en México DF. No se ve. Bueno, la verdad es que puedo ir, si no te importa, puedo ir conversando. A ver, me acomodo. Empezaré relatando ciertos antecedentes de mi trabajo que evidenciarán modos de hacer junto con otros agentes, artistas y curadores, para más adelante compartir con ustedes cómo entiendo que el trabajar curatorialmente es inevitablemente una forma de colaboración marcada siempre por aspectos de grado y no de categoría. En el 2001, junto con la artista Patricia, fundamos y dirigimos el espacio Los 29 Enchufes en Madrid. Entre 2008 y 2011, junto con Ramón Mateos, puse en marcha Julio, una plataforma online que contó con 5 ediciones y presentamos el trabajo de más de 40 artistas. Más recientemente, junto con Amílcar Packer, a comienzos de este año, pusimos en marcha el programa curatorial Máquinas de Escribir, un grupo de trabajo y estudios que durante un año nos enfocamos en trabajar la escritura como herramienta crítica. Proyectos expositivos como la Bienal de Queens en el 2012 fue curada junto con Larissa Harris, antes que todo en Madrid junto con el curador Aymar Arriola, Fisicismos en la Universidad de Ditela junto con el escritor Mariano Meyer. He trabajado también de forma centrada realizando nuevas producciones junto con los artistas Yael Davis, Bestúi Vives o Julio Espínola. Es decir,
La colaboración mano a mano es algo que sucede de manera sucesiva en mi práctica curatorial. Y aquí lo enfatizo, el junto con, como una forma de entender la convivialidad. La entiendo la convivialidad como un contrato que surge a veces del deseo y otras veces incitado por invitación, que finalmente me llevan a trabajar cerca de otra persona o otras. En esta charla quisiera hablar a manera de caso de estudio especialmente de una colaboración que en el 2010 iniciamos con la curadora Sara Demers, Rivet. Rivet es una oficina curatorial que surge de un interés mutuo por intercambiar conocimiento y experiencia y funciona como una formulación estratega de formar un conjunto más fuerte. Ser curador independiente es una supervivencia del más apto. Sara y yo, complementarias en capacidades, ella con una óptica académica, doctora de la Universidad de Berkeley en lingüística romántica, y de mi parte de formación artística y con experiencia en proyectos autogestionados y exposiciones. Sin embargo, y ahora sí, ya mismo necesito, antes de hablar del por qué Rivet y no Manuel y Sara, quiero empezar por dar unas pautas conceptuales de cómo entiendo la noción de colaboración. Es decir, como dije al comienzo, que es las colaboraciones desde grado y no de categoría. Y para ello me voy a servir del trabajo del filósofo, del filósofo americano Levi Bryant. Para los que no lo conozcan, formar parte del grupo de realismo especulativo. Me gustaría detallar que mi interés por Bryant surge a partir de un grupo de lectura que organizamos en primavera del 2011 en el ICI de Nueva York y desde entonces lo hemos estudiado en profundidad, ya que con Sara entendíamos que su trabajo tenía ciertas sincronías con artistas que estábamos trabajando o teníamos interés. Entonces va a ser un poquito denso, pero vamos a ello. Para Bryant, así como para otros filósofos como Graham Harman o Alfred Norton Whitehead o Jane Bennett, el mundo está compuesto por unidades, que son eventos y procesos que pueden existir y tener una identidad en tanto tengan continuidad. Como muchos de los filósofos del objeto, estas unidades las denominan objetos. Y un objeto puede ser desde un átomo, un humano, hasta un sistema solar, liberando la oposición entre objetos y sujetos, porque para Bryant, como para muchos de estos filósofos, ejemplo como la tecnología de la información, los recursos hidroeléctricos, tipos de animales, las carreteras, etcétera, todos estos son objetos que ejercen su poder sobre nosotros, similar a como los seres humanos ejercen el poder en el mundo. Cuestionar esta supuesta relación simétrica entre el ser humano y el mundo puede producir una inestabilidad en la hegemonía del pensamiento occidental, trayendo de vuelta las nociones de ecología, agenciamiento y cualidades o vida interna de los objetos. Pero, ¿qué es exactamente un objeto para Bryant? Un objeto para Bryant es un sistema autónomo, independiente y autopoético, que simultáneamente es también un proceso y un evento determinado por la continuidad de sus relaciones con otras entidades y su entorno. Es decir, para Levi, por un lado, una entidad está constituida por una serie de relaciones internas, las cuales aseguran la persistencia propia del objeto y su supervivencia a través del tiempo en un continuo proceso de autogeneración, luchando contra su propia entropía o desintegración. Y por otro lado, las relaciones externas, que son relaciones estables con otros objetos y que dan apariencia de permanente y a través de ellas constituyen nuevas entidades. Y aquí voy a mostrar un dibujito mío para explicar cómo son estas relaciones. Cómo entran en relación los objetos, Bryant nos propone que suceden a través de la resonancia, que para él es la capacidad de un sistema para perturbar y ser perturbado, o de provocar o ser provocado, continuamente afectándose mutuamente. No importa, todo bien. Entonces voy a repetir esto. Bryant nos propone que sucede a través de la resonancia, que para él es la capacidad de un sistema para perturbar y ser perturbado, o de provocar o ser provocado, continuamente afectándose mutuamente. La resonancia no depende de distinciones entre objeto y sujeto o modelos de actividad y pasividad, sino que sucede a través de las relaciones en un progreso continuo a lo que llama regímenes de atracción. Estos regímenes de atracción provocan en las entidades que se expresan
entidades, actualizaciones específicas de propiedades, cualidades, potencialidades que se expresan o, en palabras de Brian, se convierten en manifestaciones locales. Es así que toda relación entre entidades surge de forma horizontal y los efectos están determinados por la experiencia mutua, dada por la coproducción del conjunto junto con. De veras que me importa. Colocar la experiencia mutua, es que es súper difícil. No importa, no tenía un PowerPoint. Ya. Entonces, bueno, les voy a enseñar brevemente. No, ahora esto no anda. Ahí están, nos afectan tanto como nosotros afectamos a ellos. Bueno, colocar la experiencia mutua en el centro de las actualizaciones es para mí muy importante porque esta perspectiva asume la interconectividad, es decir, cómo un organismo depende de otro, cómo entre sí se crea una posibilidad de existencia, cómo ciertos organismos dominan un sistema y cómo se dan los ciclos de retroalimentación entre los distintos organismos. Pensemos en el clásico ejemplo de la Amazonía, que es que tienes animales, plantas, la tierra en realidad no tiene nutrientes per se, sino que es todo el sistema de relaciones que crea que sigan continuando el crecimiento de la foresta tropical. Entonces, pensar en el clásico ejemplo de la Amazonía, esto provoca una forma de pensar ecológicamente en el contexto, sin embargo no me refiero al estudio de sistemas naturales, sino operar utilizando el análisis ecológico para entender el funcionamiento del sistema del arte y potencializar nuestro agenciamiento en él. La diferencia entre analizar ecológicamente una ciudad, una obra de arte o un coral es de grado y no de categoría. Considerar una práctica y un proceso ecológicamente es estar consciente de cómo cualquier agente que opera en el sistema arte está conectado tanto entre sí, es decir, sean estos museos, exposiciones, obras de arte, espacios independientes, además de su entorno, contextos de cierta textura geopolítica o historia determinada y, cómo no, del capital. Analizar cómo se da la interconectividad nos obliga a hacer ejercicios de mapas y cartografías de las capacidades pasivas y activas de cada elemento y sus facultades de atracción con otras entidades en el marco que queremos operar. También nos obliga a reconsiderar la entropía como una medida de orden dentro de los organismos, ya que nos recuerdan que el orden siempre demanda trabajo y energía constante. Sin energía o trabajo no existe orden. Es así que yo, objeto, Manuela Moscoso, curadora, que tiene sus propias relaciones interiores, es decir, desde lo más básico, que es intentar mantener una salud y que mis órganos estén en funcionamiento, a la profesional, que intento mantenerme siempre activa. A su vez, este objeto, Manuela Moscoso, junto con el objeto curadora, establecen relaciones de junto con otros agentes, afectan y soy afectada, y por lo tanto determinan las potencialidades que se expresan en formas específicas curatoriales. Esto quiere decir que cada junto con me permite trabajar en diferentes registros simultáneamente y que piden de mí distintos desafíos, ya que tengo que negociar cuál es mi rol dentro de la ecología de cada proyecto, del contexto donde trabajo, y contribuir contenido en el campo de las artes y la producción cultural, mientras mantenerme al mismo tiempo como un ente individual autónomo. Lo importante que tiene para mí este tipo de análisis es que tiene la capacidad de expandir nuestra caja personal de herramientas para intervenciones activistas, en vez de apuntar a entidades cerradas. Observar las relaciones que se generan en retroalimentación, los caminos, los requisitos energéticos que encierran a la gente en formas específicas de hacer y así idear estrategias para crear alternativas. Es por lo tanto una forma de trabajar que promueve desafiar status quo que sean escasamente productivos en un orden de pensamiento y nuevas formas de conocimiento y por otro limitantes a la construcción de otras posibles formas de subjetividad. Entonces, ¿cómo Rivet se genera desde un pensamiento ecológico? ¿Por qué no Manuela Moscoso y más Sara de Meus? Porque Rivet no es realmente la suma de Sara de Meus y Manuela Moscoso, más bien es una tercera entidad, es decir, 1 más 1 es igual a 3. Esto no es solo porque nos gustan los números primos, sino que principalmente se debe a que hemos experimentado
que trabajando juntas a través de resonancia nuestras ideas bailan y llegan a una formulación que está más allá de nuestros imprimus individuales. Por supuesto, nuestros puntos de vista individuales, fondos, intereses actuales están presentes en todos los proyectos. Aquí pensemos en la autonomía de cada entidad que Brian habla. En realidad, intentamos no pensar como dos, sino como una. Pensar, a pesar de que en muchos casos no siempre estemos de acuerdo, es en esta negociación de las relaciones externas y las relaciones internas que juntas hacemos un tercero. ¿Por qué el nombre de Rivet? ¿Qué es un rivet? Rivet en español significa remache y se trata de una cosa, una herramienta, un objeto que une dos o más elementos, ya sea parte de una pared o de ropa delicada. Y en la unión, el remache se convierte en parte de otro conjunto. Apelando a nosotros como curadoras, esto es una noción de una cosa que conduce a otra. Como decía anteriormente, nosotras entendemos que la práctica curatorial no es algo que existe por sí mismo, sino que se genera a través de las resonancias con otras entidades. Es así que entonces, como curadoras, entendemos que somos mediadoras en términos conceptuales y conectores en términos muy literales. Es importante destacar que remache, rivet, es un sustantivo en referencia a una cosa y un verbo. Let's rivet, en español sería remachar. Esto nos da la posibilidad de hablar de la curaduría en referencia a una operación que también conduce a un adjetivo eufórico, riveting, remachando. Asimismo, queremos también separar el acto de la curaduría de la personalidad. Hay una tendencia sostenida de un gran culto a la personalidad de nuestra profesión y nos gustaría alejarnos un poco de esto con el fin de dar prioridad a los proyectos mismos. Y aunque Rivet es un proyecto de las dos, lo vemos también como una plataforma que otras personas pueden participar de alguna manera, rivetear, remachar con nosotras. Más allá de la semántica, queremos que la curaduría independiente se ve enfrentada con un fenómeno de fábrica de embutidos. Como curador independiente hay que producir mucho para hacer que funcione económicamente. Así, fácilmente hay una presión para producir propuestas de todo tipo contrarreloj, además de que se espera que los proyectos se presenten algo radicalmente nuevos y diferentes cada vez. La idea de continuidad o continuar algo que se comenzó en otro lugar no es tan ampliamente aceptado todavía, y con Rivet queremos que todos los puntos en los que trabajamos se conecten y queremos tener un campo general de investigación que luego emerge en exposiciones, publicaciones o eventos. Hasta el momento hemos intentado diferentes estrategias, por ejemplo, un enfoque literal. Una pieza de una exposición continúa en la próxima exposición, o una exposición que piensa en una sala continúa simultáneamente en otra sala, siendo ellas conectadas pero funcionando independientemente. También hemos seguido la estrategia de un grupo de lectura que genera un texto y ese texto es un elemento más en una exposición. Es decir, aquí para nosotros el término propuesto en esta mesa, renovación, en oposición a innovación, es muy importante. Renovación en términos de regenerar una cosa existente o de establecer una relación interrumpida. De cierto modo, la práctica de Rivet no se opera solo dentro de la lógica 1 más 1 es 3, sino que también 1 es igual a 1, que es igual a 3, es decir, repetir volviendo, restableciendo similitudes donde puede haber una equivalencia con otras entidades, a pesar de que éstas sean diferentes. Así, en cierto modo, Rivet es un proceso y un vehículo para hacer tiempo, para nutrir el tejido de la conexión entre actividades y proyectos públicos, sacando el mayor provecho de cualquier oportunidad para conectar de nuevo ya puntos generados desde Rivet. Es decir, Rivet piensa ecológicamente. ¿Cómo Rivet? Con el fin, aquí ya, vamos a ver. No funciona. Con el fin de consolidar nuestras ideas y hacer visible nuestro trabajo, invitamos a un diseñador americano que hiciera nuestra website. Y nuestra website es que está toda la información, pero la verdad es que no todo es visible. La website funciona como algo indexal, es decir, siempre habla del pasado y nunca del futuro. Y mucha información que la mantenemos como parte del proyecto de Rivet de forma íntima. Un poco por estar conscientes y cautelosas en el ruido y el riesgo de sobreinformación que existe ahora. Y Rivet más o menos se divide en tres formas de trabajo, tres campos en los que trabajamos. Publicaciones, que son artículos estilo ensayo y que lo puedes ver en línea y también te los puedes bajar en PDF. Exposiciones, que aquí tenemos como, es que es difícil ver, pero bueno, son como imágenes
y ofrecemos algunos puntos de vista y de instalación y una breve sinopsis. Somos muy cautelosas en escoger qué hacemos visible y no. Y luego conference calls, que es algo muy importante para nosotros, que es un componente que es mucho más conversacional y funciona como informes de procesos con artistas o nuestros colaboradores que tenemos en tiempo indefinido sin que necesariamente en el momento haya algún proyecto en vistas. Entonces uno se va generando lo otro. Entonces, de la forma al contenido. ¿Cómo voy de tiempo? Entonces, bueno, voy a hablar de algunos artistas que lastimosamente no vamos a poder ver las imágenes, pero seguramente conocen muchos de ellos. Entonces, Rivet es una oficina que trabaja y se activa a partir de lo que emerge de la producción artística y opera en el campo curatorial expandido. Los proyectos actuales y futuros de Rivet se enfocan en la relación entre el arte y filosofía del objeto. ¡Ah! ¡Bravo! Bueno, pero... bueno, tú ven. Si lo ves ver ahí. Este de acá. Ahí. Lo que vemos en la producción artística en contextos diferentes es que hay un creciente interés por investigar la dicotomía de la cultura y la naturaleza desde diferentes perspectivas, ya que en esta división nos hace reflexionar, por ejemplo, la relación de los objetos-sujeto como la estructura fundamental de la experiencia, donde el sujeto es el conocedor y el objeto es el conocido. Es decir, cuestiona los campos legitimados del estudio del mundo, los que estudian la naturaleza o la mononaturaleza, que está adjudicado a las ciencias duras, y las que se enfocan en la construcción del mundo, la cultura o la multicultura, que está adjudicada a las ciencias sociales. Esta especie de coincidencia entre las filosofías del objeto y los artistas se debe, en mi perspectiva, a un resultado de nuestro presente, donde la realidad medioambiental, política y cotidiana es cada vez más globalizada, interconectada, donde tanto lo inmaterial o lo inmaterial tiene un efecto en el mundo y no depende solo de nuestro acceso a ella. Entonces, ¿qué podría ser un objeto en nuestro momento contemporáneo cuando la autoridad del sujeto humano es puesto en duda no solo por la conciencia ecológica, sino también por los avances biotecnológicos? Entonces, por ejemplo, The Other Night Sky, por ejemplo, el trabajo de Trevor Payton consta con una serie de fotografías que a primera vista representan paisajes geográficos, como si hubiesen sido tomados de una publicación de astronomía a veces, ¿cómo se llama? National Geographic. Las imágenes ilustran asombrosos cielos nocturnos llenos de estrellas, cometas y seguramente hasta galaxias. Sin embargo, son todas estas estrellas, estas imágenes que él muestra, son en realidad satélites ocultos que son de propiedad de los Estados Unidos. Para llevar estos satélites al cielo, en realidad es un trabajo de múltiples agentes. Que no solamente es por el esfuerzo humano, son imprescindibles, por ejemplo, y los satélites es algo imprescindible no solamente también para entender toda la parte militar, porque estos satélites sobre todo son de la parte militar americana, sino también son imprescindibles en nuestra cotidiana en cuanto a la comunicación o televisión o informes de tiempo. Y construir un satélite y ponerlo en obra requiere una compleja capacidad tecnológica. Necesita cohetes, transbordadores espaciales, científicos, fábricas, laboratorios, trabajo humano, computadoras. Estas cosas necesitan a su vez ser diseñadas, desarrolladas, construidas, lanzadas y mantenidas. Es decir, participan en una red enorme de fuerza colectiva humana y no humana. La observación de la estrella, la observación de la Tierra, los estudios del espacio cercano y las ciencias planetarias son herramientas poderosas que moldean la forma en que distribuimos tanto el espacio como el poder a nuestro alrededor. Vistos en esta red más amplia, los satélites también producen consecuencias naturales y sociales. Este tema también muy relacionado, pero de una forma muy diferente. ¿Cómo era esto? De una manera muy diferente, el efecto de lo no humano en nuestra distribución social es el trabajo de Agency. Agency es el artista Kobe Mattis y su gran y creciente lista de objetos que desde 1992 ha coleccionado e investigado, y estos son objetos que se resisten a la clasificación entre la cultura y naturaleza.
Estas cosas son en su mayoría derivados de los procesos jurídicos, demandas y controversias alrededor de la propiedad intelectual, derechos de autor, patentes, marcas, etc. Estas batallas legales hacen visible la dificultad en la colocación de las cosas entre las dos categorías. Agency presenta las cosas como ejemplares o especímenes. Y los hace, y siempre los enseña de la misma manera. Todas a Agency es que él hace tú le cuentas de qué va la exposición y le hace una pregunta al conjunto, al Agency, y sacan unos objetos. Todos tienen un número, 1650, en fin. Y hacen una pregunta en referencia a lo que quieres hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos una exposición de resonancia y él hizo sacó un objeto que hablaba sobre fijación. Una vez que saca el espécimen en cada exposición, para él es una oportunidad para seguir investigando de qué forma este objeto terminó en una pelea legal. Y algo muy importante para Agency es que en algún momento de la exposición lo que se hace es una asamblea o assembly, en donde invita a diferentes colaboradores para hablar de diferentes perspectivas y cómo afecta estos objetos en diferentes campos de acción. Entonces, por ejemplo, en el caso, voy a hablar del caso que conozco, que es con el que trabajé, que era de fijación, era un juicio legal entre Adams and the Ants, que tenía unas pintadas en las caras, y una empresa que estaba haciendo un libro y que había publicado la foto de Adams and the Ants con estas pintadas, pero las había modificado un poco porque no quería pagar ciertos derechos de autor. Entonces Adams and the Ants le pone juicio y la verdad es que pierde porque Adams and the Ants lo toma la pintura como diciendo que es una pintura y una creación de él y que por lo tanto tenía propiedad intelectual. Sin embargo, perdió porque el soporte del cuerpo no entra en las categorías para proteger la propiedad intelectual dentro de la pintura, porque no es un soporte estable. En tal caso, invitan en la asamblea, siempre a un abogado, en este caso era un pintor, un body painter, un antropólogo, porque estas pinturas de Adams and the Ants habían sido inspiradas en indios americanos, y una curadora de pintura. Entonces se hace como unas conversaciones durante mucho tiempo de qué forma este objeto funciona dentro de diferentes campos de acción. De una manera diferente, vemos obras que cuestionan también la duración de los objetos en relación al tiempo humano. Por ejemplo, el The Economist, de Pedro Neves Márquez, consta con la revista sí, durante 10 años la publicación de Economist tiene la misma propaganda detrás. Entonces, mientras que el reloj sigue siendo el mismo o cambia ligeramente, inclusive la frase que dice ahí es siempre la misma, que es así como que pasa de generación en generación, mientras que el otro lado del Economist pues va cambiando radicalmente su portada. Entonces, o también, por ejemplo, el trabajo de Joe Winter, que examina la dinámica entre la ciencia y los objetos institucionales, creando una tensión entre el tiempo de la naturaleza y la herramienta. Entonces, él produce como imágenes o cosas que son producidos por los humanos, pero que duran mucho más. Entonces, solo voy a concluir porque ya toca. Y volviendo a la idea del pensamiento ecológico y los diferentes grados de colectividad del junto con, por lo tanto, para mí es una charla, es que todos generalmente estamos constantemente en una forma de colectividad. Y aquí me gustaría invocar la noción de cosmopolítica de Isabel Stengers, que propone en 1996, donde ella dice que el mundo está hecho de una colectividad de objetos, cosas, naturaleza, tecnología, eventos, gente que nutre y hace política, y que por lo tanto deberíamos incluirlos en ese término de decisiones. Ya.
Continuamos con José. Sí. Es un PDF. A ver si fija este. Sí. ¿Te funciona a ti? Es que lo hice en PDF. Pero, perdón. Tiene una cosa como de que se pasa automático. Es que se está pasando como automáticamente los slides y necesito controlarlo yo. Ese. Para desde ahí jugar el papel que queramos jugar. Así que ahí empiezo. Mi presentación tiene unas partes que son en negro, entonces por favor dejen la parte en negro y que no entre el como screensaver que sale ahí. O sea, ya empezó. Ok, gracias. Nuestra percepción del propósito de nuestro arte, mientras lo producimos, debe de ser eminentemente práctica. Debe de afectar el tipo de arte que producimos, lo que tratamos de hacer con él y lo que nos gustaría hacer con él. Debe de afectar la satisfacción o frustración que ser artista representa para nosotros. 2. Creo que el propósito del arte es ayudar a la gente a interpretar su mundo de tal forma que puedan estar en una mejor posición para cambiarlo en un sentido positivo. 3. Los humanos parecen necesitar de una gran variedad de modos de percibir e interpretar su mundo, lo cual incluye a la poesía, la música, la pintura, la escultura. El arte no necesita ser más o menos de lo que es para cumplir con este propósito. Solo necesita estar integrado en la vida pública en situaciones que involucran la praxis, el mutuo dar y tomar que produce un cambio real. 4. Nuestra sociedad nos enseña que el propósito del arte para los artistas es obtener aprobación, recompensas. Las reglas para obtener recompensas son muy estrictas y limitadas. Las recompensas mayores son para aquellos artistas que son hombres y cuyo arte habla a o con otro arte. Pero yo creo que el arte debería de hablar con otras partes de la vida y esas partes deberían de hablarle al arte. 5. Puede ser que la creatividad sea una cuestión falsa que no nos permite ver las importantes realidades de la producción artística. Para mí, obviamente, los humanos no crean cosas, o la creatividad no quiere decir lo que nuestro entendimiento consensuado dice que quiere decir. Implica un imposible control total de alguna porción del universo por un individuo y una importancia como de Dios, en un sentido muy occidental de lo que un Dios puede ser, al trabajo y producto de ese individuo. 6. Nuestra mitología nos dice que el propósito del arte es la edificación estética de aquellos lo suficientemente cultivados para apreciarlo. Entonces, el arte ha perdido su papel en la sociedad, ha perdido su voz como la persona alienada que vive en la calle, hablando solo consigo misma. Es peligroso decir que el propósito del arte es la comunicación, conjura imágenes del arte siendo utilizado como propaganda, o el arte de malos mensajes que en sí mismo niega la verdadera importancia del arte. Pero ciertamente es verdad que el papel del arte en la sociedad es comunicar. 7. Como parte de la cultura humana, la cual tiene el propósito de la liberación humana, el arte debe tener el propósito de la interpretación social crítica. Debe ser parte del diálogo social y no estar separado por teorías estéticas o por la sofisticación de la clase media. 8. En el consenso humano no se espera que nos adaptemos pasivamente a la sociedad en la que crecemos. Freire dice que la habilidad para adaptarse es un rasgo de otros animales. Cuando es exhibida por un humano, es sintomático de su deshumanización. 9. El problema que paraliza a los artistas son los mitos venenosos que nuestra sociedad perpetúa sobre su rol social. Se espera que creemos en vez de que participemos. La importancia del arte es nulificada, mientras que el arte es puesto en un absurdo pedestal. 10.
Vivir en una isla lujosa en las afueras de Florida y tener tu trabajo enjaulado en los principales museos no es satisfactorio. El que el trabajo de uno sea aceptado y usado en una sociedad libre y participar en esa sociedad como un artista, el que la sociedad interactúe con el proceso del propio trabajo es lo que debe ser satisfactorio. Voy a agregar que aceptar pasiva o cínicamente que una determinada sociedad no es cambiable o usar el talento y el arte como un escape no es solo finalmente insatisfactorio, es un signo de inhumanidad. Haciendo uso de este estar los unos con los otros, me he permitido traer brevemente a alguien más a esta mesa. Los 10 puntos que acabo de leer son extractos del texto Creativity and the Social Process de Jimmy Durham. En este esfuerzo por tan rápidamente traerles algunas de las cosas que lo hacen un texto tan importante e interesante para mí, muchas cosas han quedado fuera. Además de que mi tosca enumeración nada tiene que ver con la gracia y inteligencia de Jimmy para plantear estos temas. Pero, ¿cómo empezar a hablar de todo esto? Creo que lo más importante es saber dónde estamos parados y por eso decidí que aunque fuera como enumeración, era bueno hacerle un espacio a este texto, poner sus ideas en el aire y desde mi lado alinearme, apoyarme en él para poner al frente las cosas que me parecen importantes, básicas. Aunque escrito en 1983, Creativity and the Social Process describe un estado de las cosas que no ha cambiado mucho. Funciona como una especie de radiografía que expone una estructura oculta de relaciones, no solo dentro del mundo del arte, sino más importantemente entre el mundo del arte y el mundo. Desde ahí diagnostica, muestra las cosas que no están en su lugar. Los huesos rotos, las malformaciones, los tumores. Hice estos diagramas, que ya filtrados por los intereses que quiero compartir con ustedes hoy, intentan condensar una serie de elementos y relaciones que encuentro en el texto de Jimmy Durham. Un componente básico que extraigo es el que hay una relación personal con el mundo, que en general busca incidir en él o transformarlo positivamente. Esta relación va tomando forma iterativamente, en ciclos de acción, observación e interpretación que nos ayudan a ir construyendo un sentido de lo que hacemos. La práctica artística, aunque con sus propios medios, debería de seguir operando en esta dinámica, aunque parte de su especificidad involucra el reconocimiento del aspecto más amplio y colectivo de estas interacciones. Esta estructura que aquí llamo cultura puede entenderse como una diversidad de perspectivas y herramientas que tenemos para interpretar, construir un sentido y actuar en el mundo con los otros. El arte debería de participar de su construcción, enriquecimiento y crítica. Para hacer esto, el arte tiene que operar necesariamente en el ámbito de la comunicación. El problema que el texto describe es una especie de enquistamiento, donde ciertas relaciones se vician, se endurecen y otras se rompen. Se generan círculos de dependencia que generan una condición de aislamiento, un desplazamiento del objeto de valor en donde el producto artístico se vuelve más importante que su involucramiento con el mundo. Termina funcionando como una especie de satélite donde el diálogo, producción e intercambio suceden solo hacia y para su interior. Bajo esta condición, la relación artista-obra se vuelve dependiente de la noción de creación, porque cualquier otro campo de acción se vuelve irrelevante si el artista no llena el papel de proveer ese centro gravitacional, que es la obra. En estas condiciones, la pregunta que me surge es, ¿cómo? O sea, ¿bajo qué principios y con qué herramientas construimos hoy el sentido y las estrategias de una práctica artística que se valore no en su capacidad de generar productos, sino en su capacidad de proponer, participar y enriquecer esto que estoy llamando cultura? Creo que en la búsqueda de esta pregunta implica hay un camino para lo que entiendo como renovación de convivialidad. Hay 5 aspectos dentro de esta serie de relaciones y en esta búsqueda que propongo hacia la renovación de convivialidad que me interesaría expandir, también porque se han vuelto directrices importantes en mi trabajo. El primero tiene que ver con un entendimiento más sistémico del o de los ámbitos donde uno actúa. Me parece importante reconocer el carácter bidireccional. Perdón, aquí tal vez es bueno dejar por ahí.
Me parece importante reconocer el carácter bidireccional de todas estas relaciones, el entender que hay una especie de maleabilidad mutua, en donde una cultura toma forma dependiendo de cómo percibe al mundo y el mundo va tomando forma dependiendo de la relación que una cultura establece con él. El segundo tiene que ver con lo que yo llamaría actitud, postura o posicionamiento, una especie de sabiduría en el uso de las diferentes modalidades de acción que uno tiene como opciones dentro de una situación determinada. Su importancia tiene no solo un sentido estratégico, sino también y sobre todo perceptivo afectivo, un tacto para actuar en un lugar y momento determinado. Así a veces es importante actuar y aprender de los canales de acción más convencionales y comunes, lo cual a veces también los hace un poco más discretos. A veces los más atípicos son necesarios, a veces hay que subvertirlos, a veces hay que inventarlos. El tercero tiene que ver con la predictabilidad, el entendimiento de la complejidad, los múltiples fuerzas y actores involucrados en el campo que decidamos actuar, sumado a esta constante reinvención del propio rol y modalidad de acción, implica una disolución de la idea de la creación como una especie de ejercicio de control y determinación totales. La multideterminación y la impredictabilidad se vuelven la regla y a la vez una gran oportunidad. El cuarto tiene que ver con reconocer en la práctica artística al menos dos momentos. Por un lado está el momento del hacer, estar, pensar, que llamaría el ejercicio del arte, y por otro está el momento del mostrar, conversar, reflexionar, que llamaría el presenciar del arte. Ambos pueden ocurrir casi simultáneamente, si se quiere, pero también ambos pueden suceder en diversas dimensiones de un estar en común y en diferentes momentos, y uno no es el medio ni otro es el fin. Las convenciones y distancias de la relación artista-pieza-público se difuminan. El quinto y último tiene que ver con aquel en el que me convierto cuando estoy aquí, haciendo esto, estando con otros. Si hablamos de la práctica artística en cuanto a su capacidad de aporte y transformación en la forma en que interpretamos y damos forma a nuestro mundo, no podemos caer en el error de entender al artista como una entidad cerrada y definida. Si algún cambio tiene que suceder, sucederá en todos los componentes. Una pequeña pausa y casi que invertimos la dirección del discurso, ahora desde atrás para adelante. Todas las formas de estar juntos. Todas las formas de estar juntos es una frase que hice y es también una feliz coincidencia, porque curiosamente se convirtió en una de las formas por las que estoy aquí con ustedes hoy. Todas las formas de estar juntos es una frase que hice para una pieza, la cual era parte de una serie de acercamientos o tentativas de trabajo en un río en Colombia, el río Pance. La frase fue grabada en un grupo de piedras. Cuando la escribí, no había leído a Nancy. Su elaboración, la elección de las palabras tuvo más bien que ver con una reacción a ese lugar, con un cuestionamiento de lo que podía ser una pieza artística ahí. Y es que, a ver si se carga esto. Ok. ¿Qué puede uno hacer como artista cuando se encuentra en un lugar donde la obra como proceso ya existe? ¿Cómo relacionarse y trabajar dentro de un medio multideterminado donde la acción colectiva desvanece la necesidad de cualquier forma de autoría, donde no hay cabida para la visión de un artista que está o se para desde un lugar distinto al del público? El Pance es un ejercicio semanal de protoarquitectura. Es un espacio social en medio de un río. Las condiciones que la naturaleza propone son domesticadas, ajustadas, para acomodar necesidades simples de diferentes grupos de gentes, como lugares para sentarse, lugares para cocinar, pequeñas represas que reducen la velocidad del agua o que hacen zonas de mayor profundidad para nadar. Al terminar el día, extrañas alineaciones de piedra quedan marcadas en el cauce del río, como una especie de land art involuntario, regido por una multitud de decisiones parciales, muy prácticas. Bajo esta configuración, el agua comienza a encontrar caminos alternativos, a erosionar partes que antes estaban secas. La corriente es variable. Algunas piedras se van rápidamente, otras se desplazan algunos metros cada semana. Algunos metros cada semana. A veces la lluvia hace que todo cambie radicalmente.
Cada semana los bañistas llegan y vuelven a domesticar las condiciones que les son heredadas por esta particular interacción entre fuerzas sociales y fuerzas naturales. En el ir y venir histórico bajo el cual el arte va proponiendo más o menos peso o atención e intención en, digamos, reforzar ciertos puntos de vista, creencias, estructuras sociales, aspectos del espíritu humano, ponerle más peso a la razón, al inconsciente, a la simplicidad, a la espontaneidad. No conocía yo muchos modelos de lo que yo estoy llamando aquí en esta charla, pérdida de control. De alguna forma, el planteamiento del arte conceptual y la desvinculación del artista de la factura o de la necesidad de la factura parecía difuminar la vinculación de la práctica artística con alguna especialización técnica. Yendo un poco más allá, obras como los wall drawings de Solowit parecían sugerir una especie de ilusión de una toma de decisión diluida, donde no se trata de la definición de la obra, tanto como de los parámetros bajo los cuales la obra sucede o el tipo de obra que es. Y así, tanto como me parecía interesante revisar los diferentes tipos de distancia entre artista y público, otros ejemplos podrían ser los filtros propios de los diferentes espacios de comunicación cultural o la capacidad económica de producción que hace que alguien pueda hacer algo o no pueda, ¿no? No encontraba yo un modelo que me sirviera para resolver el tipo de práctica artística que el PANCE parecía pedir de mí. Así que revisando el diagrama de Sculpture in the Expanded Field de Rosalind Krauss, decidí plantear una segunda expansión. En un muy corto resumen, Krauss usó este diagrama en su artículo para enmarcar las tendencias que reconocían las prácticas escultóricas de esa época. Mientras que tradicionalmente la escultura había sido aquello que no era ni la arquitectura ni el paisaje, o sea, lo que está allá abajo, ¿no? En la época surgieron prácticas que retaban esta doble negación, trabajando entre el paisaje y el no paisaje, entre la arquitectura y la no arquitectura. Si tuviera que encontrar el PANCE en alguna de estas intersecciones, yo diría que está justamente en la interjección de construcción de sitios, a site construction allá arriba, entre la arquitectura y el paisaje. La pregunta específica que se me planteaba ahí era, ¿cómo esta doble condición, con las diferentes fuerzas e intereses que implican, cómo de esta doble condición, se pueden desdoblar distintos acercamientos a la producción y definición de la obra? Así, mientras la construcción de sitios seguía aferrada de alguna forma a un paradigma de creación en donde el artista es el que define qué se hace, en dónde y bajo qué forma, que sería de alguna forma un proceso no social y no natural, uno puede pensar ya en prácticas en donde el aspecto social del sitio se vuelve una determinante para una definición de la obra. El artista toma otro tipo de rol, en muchas ocasiones una especie de figura de orquestador, en otras se manifiesta como una voluntad al estilo Werner Herzog, en donde el proceso social se vuelve casi una fuerza natural, a veces antagónica, una fuerza que erosiona o apropia la propuesta del artista. Por el otro lado, podemos también pensar en prácticas artísticas que trabajan entre lo natural y no natural, donde ciertos procesos naturales se utilizan como motor del trabajo o se coordinan para dar lugar a resultados atípicamente naturales o transformaciones naturalizantes de elementos no naturales. Pero ¿qué sucede allá arriba, donde los procesos naturales y los procesos sociales se juntan? Es el punto hacia el cual las tentativas del PANCE se dirigían. Como les mencionaba, todas las formas de estar juntos es uno de varios trabajos y acercamientos. En cierto sentido, es tal vez el más formal de ellos, en tanto que una de las preocupaciones específicas que en él se trataban era cómo se delimita lo que es una pieza. También, en ese sentido, una idea que me ocupaba era el cómo hacer una determinación indefinida. Inspirado por las series de gases inertes de Robert Parry, me interesaba la idea de delimitar una escultura sin definir su forma. Entonces, el texto se volvió un mecanismo de definición, de marcar una cantidad de material como diferente al resto del material que el río lleva. Pero el contenido de la frase era un mecanismo que de alguna forma subvertía esta definición, era una forma de aumentar el potencial de expansión de esa delimitación. Después de haber sido marcadas, las piedras fueron devueltas al río, libres a tomar las diferentes formas que el desplazamiento del río y los movimientos de la gente las hicieran tomar, pero a la vez integrando al eventual lector y a los otros con los que se encuentre, a sentirse contenido y a un estar juntos en proceso de constante expansión. Gracias.
Yeah, I think so, porque imagínate que se desconecta. Imagine if it disconnects itself or something like that. Yeah. A mí me da luz. Dan the film, dan images. Entonces no vamos por todo. Perdón, porque I just go ask. yes. Frío me dio. Answer to screen. And I do escape again. Okay. So let me. Can I, if I just put it on, they will just have turned it on? Because I just first want to create them. Open the image. So whenever you're ready to put the video, you let us know, and then we'll... How am I letting you know? Are you sitting in the front? Yes, Or? yes. I'm going to be right in front. Okay. Which is it? This one? Okay. Wow, exciting. Close? Is this good? Like this way? Okay. Merhaba. Buenos dias. It is really a pleasure to be here, and it's a pleasure to see you, to feel your presence all here, to hear us and to share your ideas with us. I feel very welcome in Mexico City from the very beginning, and before beginning, I would like to really thank Paul and Marcio and all the CITAC team who made this presence possible. Okay, so there are so many things to say, but I will try to be economical and try to make my words happen in 20 minutes and hope that we can discuss the rest further. The work that you just watched is a special performance commissioned from a... Can I have the image on? Is it possible? Yeah, thank you. Is a work by a young Bulgarian artist. His name is Kamen Stoyanov.
and the name of the performance, the piece, is called Future Idea. And this is a special piece that we commissioned for the first Contemporary Art Festival happened in Sofia, the second edition that I curated, under the name Near, Closer, Together, Exercises for a Common Ground. This festival took place between the 12th of April to the 19th of April to the 12th of May, which was so close to most of the events that I experienced afterwards, which really changed my attachment and ideas about conviviality that I will share in a minute. So Near, Closer, Together, Exercises for a Common Ground was about imagining publics and how publics imagine themselves together today, especially in the society traumatized as Bulgaria. The Bulgarian society is stuck between the ghosts of communism and the practicalities of capitalism. And of course, it was an important moment. I first maybe need to say that Bulgaria is a country very close to Turkey. Between Istanbul and Sofia is 7 hours by car. And Bulgaria and Turkey had a very long history over the course of Ottoman Empire, which was expanding through what we call as Eastern Bloc, most of the Eastern Bloc, and through Middle East and North Africa for almost 400 years. So for me, of course, my experience was being near and trying to get closer and trying to create spaces for the public, create spaces of encounter for the public to rethink about their experience of contemporary art. And of course, the questions that we asked 24 days during installations, performances, lectures, every day happening in the city, that is it possible to overcome those traumas of collectivity, and what does it really mean exercising towards a common ground? Because exercising implies common ground not as an affirmed identity as many interpretations of democracies today, hanging on to the models of consensus, and that most of the public, as we are most of the people that we feel are detached from. And from here I would like to take you to a second performance by an American artist, Liz Magic Laser. The performance that we are going to watch in an excerpt is called Digital Face, and Liz Magic Laser is an artist working a lot with performance and media, and especially on analyzing the political languages used today. And in this performance that you're going to watch, she worked in close collaboration with a dancer, abstracting the moments of political address from various political leaders around the world, including starting from Obama to Mursi. And this performance took place in the National Palace of Culture in Sofia, which was built as the gathering center of the Communist Party in Bulgaria.
So as we see, the Liz Magic Laser especially wanted to take the other side and looked at the abstraction of those political addresses that are used to control the masses, to persuade the masses for some actions, for some collective actions in the names of the profit of the system. And of course, it was very close by that, I mean, these actions, I mean, you can have a look more of the details of Sofia Contemporary from the website etno.bg, Sofia Contemporary, and we have a lot of performances also online on YouTube. I really don't want to take too much time on it, but what I wanted to say is that how we attempted to create moments of encounter with publics, I'll say publics, where there are no museums almost and no contemporary art collections in the sense that we know. So there is really no infrastructure because of the state system, because of no collectors being involved in the scene. And this whole festival came from the idea of a public space commission, and it was, as you can imagine, very scary for me, like to arriving to such a context, thinking on public space, but which was very flourishing, which was very rich experience in the end, because public space, more and more I feel to learn that, as also Andrea Phillips spoke in one of the lectures in Sofia Contemporary, public space is a term that really we have to negotiate, or we have to even abolish, because it is not really covering our experience today in public spaces, nor is it really covering the way we are negotiating our commons, or we are constantly reinventing ourselves as publics, which I find very important, like looking at what I experienced afterwards. Conviviality reconsidered, conviviality renovated is, of course, is a very, for me, has a personal importance almost. Because conviviality before, I have to say, was more like a term that I have been listening, that I have been more using to imagine, but not really the term that I was really feeling myself close to, because I'm coming from a super polarized society. Turkey is a very polarized society. There are so many different identities, and there are so many political groups, like trying to divide people into smaller groups and ruling themselves over, which we have been especially experiencing for the last 20 years under the AKP ruling. So my propositions are here. Common ground is a site that we imagine of, and is a site that we work towards. And re-understanding the common ground is very much connected with a renewed understanding of conviviality as well. And it's very much about how we are learning to negotiate our commons, and most importantly, how can we reinvent the democracies that we are living in, because we obviously need to reinvent them. And I'm going to show you a lot of visual imagery, which is very much related, of course, to Istanbul, to Gezi Park, that you may have followed over media. Not many material is being shown. Of course, as you know how media behaves in this sort of circumstances, they choose more sexy images that's kind of really works for their own aims. I think it's really very important to see, when we are thinking of the moment of reattaching to conviviality, losing the ego, losing the I am, me, for negotiating our commons, all the public spaces that we are connected to. When I shared the events in Mexico City, the protests around Televisa, a lot of friends joked with me and said, well, you are dragging protests wherever you are going. Even to Mexico City, you are able to experience that very close to you.
is a beautiful joke, but this also, I think, has an important reality, because what happened in Istanbul Gezi Park, and also Ankara Kulu Park, another capital city of Turkey, or Athens Syntagma Square, Sofia Independence Square, Sao Paulo Praça da Sé Square, Tahrir, and even Adawiyah Square, where recent events happened in Egypt, are connected to each other. And these are connected. I mean, if you think about like all these events that are happening, it is not really against religious fundamentalism as against in Turkey, not really civil freedoms and democracy, but it's more like a fluid feeling of unease and discontent. That helps us sustain and unify our specific demands. Is it the beginning, Jose? Do you think so? No, it's not. Okay.
It's beautiful to finalize this image with the morning in Gezi Park, where people were still living there. I mean, it's crucial that we don't see Turkish protests like mainly as a secular civil society rising up against an authoritarian Islamist regime, where most of the Western media were trying to say. But of course, like protesters were incredibly sensitive towards the fundamentalism of the free market and the fundamentalism of Islam going hand in hand, and they are not really mutually very exclusive. And actually what all the protests are happening about, like in the end, if you have like these three lines, intense privatization, enclosure of public spaces, also living spaces, and oppressive regimes are really like maybe the three important issues that we are protesting against. I don't have that much time left, but in the meantime, maybe it's good to let some other images flow. Just, how am I going to do this? I lost so much of my, do I save you? Slideshow? Save it to the screen. These images can run while I'm speaking. Well, I mean, something unimaginable happened in Turkey. That's why I think all of us, we cannot speak about anything else at the moment. I'm sorry. Because what you are seeing in these images or in the film is what we can, if we can use a Rancière term, is the impossible identities, encounter of impossible identities. Identities that are not really, that cannot be enclosed in universal categories. All these components of the movements, it was a dream because it was a dream of all these polarized groups that you see. They were together. LGBT people were on the front, football supporters were on the front, women were on the front, religious people who don't believe in capitalism, religious groups who don't believe in capitalism, they are on the front. Students, of course, on the front. Nationalists are on the front, who are calling themselves social democrats, is a very problematic group of people that I find, but they're also on the front. So that was what actually scared the government so much, and that's why all this intense police reaction that you see from your TVs, it happened. I find this moment very, very impressive. I would like to end up with one proposition of a term, of the figure of the artist as bandit at some point, at this point. I want to, of course, discuss this further, which I'm relating with like one term Prime Minister Erdogan used to call protesters çapulcu, which means looter. Immediately this term turned into çapulling, and çapulling became equivalent with defending your human rights. And all these actions that you're seeing, we call them çapulling, they're çapulling actions. And all the diverse performances, all the undefined ways of performances that we enacted in public spaces to redefine our collectivity or redefine our being publics. So, of course, çapulers are bandits. I mean, even Noam Chomsky were holding like banners in front of his camera, sending messages that he's a çapuler too. So çapulers are bandits. Bandits who are standing opposed to the current system, destroying it physically, as you see from the image, from the odd rhythm of taking out the stones of the pavements to build the barricades, and remaking it, reconfiguring it. And I think this is a moment which I find very much echoing in Roberto Bolaño's famous Savage Detectives. There's a super beautiful moment that he talks about super lucidity. And it is a scene where Arturo Bolaño duels with his critic. And he says, in a brief of lucidity, I was sure that we'd all gone crazy. But even that moment of lucidity was displaced by a super second of super lucidity, if I can put it that way.
in which I realized that this scene was the logical outcome of our ridiculous lives. It wasn't a punishment, but a new wrinkle. It gave us a glimpse of ourselves in our common humanity. It wasn't proof of our ideal guilt, but a sign of our miraculous and pointless innocence. But that's not it. That's not it. We were still, and we were still in motion. I find this moment very much echoing in what's pointed out as Zizek when he was talking about what's common in all these moments, and especially in Istanbul. A beautiful article I find which is called Trouble in Paradise. This super lucidity moment is actually the moment is after the moment of mobilization, because we are mobilized, we are like behind big slogans, and we are against corruption, we are for democracy, but we are soon faced with this moment of super lucidity that what is really bothering us, our lack of freedom, our humiliation, our corruption, our poor prospects, persists in you guys, and that we are forced to recognize that there was a flaw in the goal itself. And this may mean coming to see that democracy can itself be a form of unfreedom, or that we must demand more than merely political democracy, social economic life that must be democratized too. In short, what we first took as failure fully to apply a noble principle, democratic freedom, is in fact a failure inherent in the principle itself. This realization that failure may be inherent in what we wish is a big step, is a moment of super lucidity in our political education. And in this moment, artist appears for me as a bandit for reinvention. And our artistic horizon is a process going on. So time will show how our thinking and practicalities in Turkey, but also around, will be affected by what we experienced in terms of reinventing our publics. Thank you. Bueno, muchas gracias a Manuela, José y Obul por poner estas ideas en la mesa para la discusión. Creo que los tres han hecho una entrada muy interesante sobre esta propuesta de Marcio y de Paola de la renovación de la convivialidad o de la convivencia. Un poco habíamos conversado y creo que ustedes han atacado desde distintos ángulos qué significa para cada uno de ustedes estas dos palabras puestas una junto a la otra. La idea de la convivencia, del vivir con, del compartir con alguien, con gente, con personas, con grupos más amplios. Y también esta idea de la renovación que por un lado habla quizás de algo que está fracturado, de un tejido social fracturado que necesita religarse, volverse a conectar, de una renovación de la imaginación, como lo propone Obul, pero también de algo que dijo Manuela que me pareció interesante, que es regenerar algo que existe, algo que ya está dado y que se necesita transformar de una forma distinta. Y creo que ahí hay un punto en común bien rico para conversar con la propuesta de José. Hay varias cosas que me interesaron al pensar esta idea de la renovación, de la convivencia, y al escuchar a las tres ponencias. Creo que ustedes hablaban en distintas claves, que creo que son quizás con mayores énfasis en cada uno de ustedes, pero que creo que son elementos en común y que quizás nos permiten poner una plataforma para abrir el diálogo. Manuela, tú hablabas quizás en una categoría sobre todo de temporalidad, esta idea de la convivencia como un contrato social, como una colaboración. Dabas el ejemplo concreto de la colaboración con Sara en la oficina de Rivet, pero también de la colaboración con los artistas con los que trabajas. Y había una cosa que me pareció importante que tú mencionabas, que era esta idea del casi como de bajarle la velocidad a la práctica, ¿no? Creo que los tres hablaban de la práctica curatorial, la práctica artística, y también ahí hay algo que me parece
me parece interesante. Pero había esta idea de pensar el tiempo y pensar el tiempo de una forma distinta, quizás de una forma más mesurada, más pausada. José, tú retomabas la idea de lo espacial, que también me parece que nos puede brindar entradas interesantes. Esta idea de las intervenciones de las fuerzas sociales y naturales que se dan en un espacio específico, y en este caso el ejemplo del río Panza creo que era un ejemplo que nos ilustraba muchísimo no solo de la conversación, de las propuestas que tú traías a colación a partir de Jimmy Durham, a partir de tus propias ideas, pero también de la conversación que se mantuvo el día de ayer, ¿no? Y que es muy pertinente también para el caso de Obul. Creo que Obul nos habla de lugares muy específicos y de retomar diálogos que parten de la especificidad de un lugar, sea Sofía, sea Istambul. Pero tú hablabas además de algo que me parece importante, con lo que cierras también, con esta idea del movimiento, no solo de la movilización de cuerpos, sino de una movilización de ideas que nos permiten reimaginar este estar en común. Quiero arrancar por ahí. Creo que quisiera empezar preguntando a Manuela. Mencionaste un par de veces la idea de la colaboración de grado y no de categoría. Sí. Y me gustaría que expliques un poco más a qué te refieres con eso. Ay, que todo es lo mismo. Todas son colaboraciones, pero es así, es como el grado de intensidad. O sea, en el fondo yo creo que, si es que tomamos a Levi, ¿no? Que es en el fondo cuando tú tienes una colaboración y tienes una forma de ti, ¿no? Una especie de cualidad o potencialidad que se activa a través de esta especie de mutua perturbación. Hay siempre una intensidad en este tipo de doblemente afectarse. Yo no creo que haya diferentes formas de colaboración, o sea, no es creo que como que son diferentes, como casi como cuando uno bota una piedra en un lago y uno puede ir yendo de micro en macro, pero todo es una forma de colaboración, es toda una forma o sea, la experiencia es lo primero que sucede, ¿no? En la experiencia, y ahí siempre es mutua, ¿no? La experiencia sola, una cosa sola no puede experienciar, o sea, no existe. Entonces, yo pienso esto, que es como tal vez entender qué tipo de, o sea, los tipos de colaboraciones, qué tipo de tono tiene una colaboración, qué grado, qué textura, qué forma. Pero en general, no sé, creo que si entendemos que todo es una colaboración con otra cosa más, tal vez podríamos encontrar otro tipo de vocabularios para entender qué suceden con los objetos, o sea, cómo funcionan más que qué son. Eso es. José, tú mencionabas esta idea que me pareció una idea muy importante de cómo la acción colectiva desvanece la necesidad de la autoría. Y creo que es interesante al pensarlo en los términos también de lo que planteaba Obul al hablar del artista como un bandido, como un looter. Creo que es interesante esta idea que tú propones de que el momento que a ti te interesa, en el momento que te interesa reflexionar, es este momento en el límite entre el hacer y el mostrar, y en dónde cómo se puede ampliar a un campo que no es solamente el campo del arte, sino que es un campo de la cultura, un campo social. Y creo que ahí hay un punto en común que me gustaría que quizás los dos reflexionen, tanto tú como Obul, sobre este campo de acción, sobre este campo de convivencia que en la propuesta de los dos es un salir de una escena más contenida del campo artístico. Hola. Sí, para mí digo, ahorita me voy a contener en el Pance, ¿no? Pero sí tenía mucho que ver como con de alguna forma, como reconocer ciertos aspectos, como con esta especie como de identificación de aspectos como que podrían relacionarse a la historia del arte también, ¿no? Y como cosas formales que se producían. Creo que un poco de ahí partió el interés y como este cuestionamiento de decir, bueno, o sea, aquí el papel de un artista no es el de decir, bueno, vamos a poner unas piedras así, ¿no? Pues ya la gente está poniendo las piedras y ya, pero y entonces como que hay esa posición como de anulación de la toma de decisión por parte del artista, me parecía interesante como, pues sí, bueno, ya todo lo que les conté un poco, como
de alguna forma tenía yo que reformular mi papel ahí, ¿no? Y lo que decía también un poco con la pieza que les presenté, es una pieza que tal vez de alguna forma mantiene todavía ese lado como del artista viene e interviene una piedra, ¿no? Otros de los trabajos que se hicieron ahí eran como mucho más sutiles o como más simplemente haciendo lo que ya se hace, que no había como una diferencia entre lo que yo hacía y lo que la gente hace en general, ¿no? Entonces ahí creo que llega esta parte que comentabas como de los dos momentos y que traté de insertar brevemente, que es como que en este trabajo en específico se me hacía interesante este lado como de alguna forma estar trabajando ahí, estar ahí, ¿no? Como compartir toda la experiencia y a la vez estar como pensando y reflexionando en las dos dimensiones, en la de estar ahí, de lo que se hace ahí y el placer al final que involucra ese fenómeno en particular, ¿no? Pero y a la vez como pues un poco esta cosa de, bueno, desde el arte cómo estoy leyendo esto, y en alguna forma se filtraba en las conversaciones que yo tenía con la gente ahí, pero yo en realidad nunca, estando allá, no era que yo me identificara ante la gente como artista, ¿no? Así como de, bueno, es que yo soy artista y vengo aquí, sino pues simplemente estaba con el resto de la gente. Pero me parecía interesante entonces sí, justo hacer como esa división de no venir yo a marcar una figura ahí, sino más bien que había otro espacio en donde yo tenía que, digamos, hablar ante el mundo del arte de eso que estaba yo haciendo y experimentando y demás como arte, ¿no? Entonces eran como estos dos momentos que se dividían, ¿no? Y que implicaban diferentes medios, diferentes discursos, pensamientos, objetos, mediadores o lo que sea, ¿no? Sure, of course. I very much agree with this idea of the reformulation of our roles as artistic producers. Sorry, I forgot. Thanks for the warning. Yes, I agree with this idea of the reformulation our roles. It's very important. I mean, what we experienced, I mean, when I'm still looking at the images or watching the films, by the way, it was an anonymous film. That's why I didn't give any director's name. I think our reformulation of our roles is very much, of course, becoming part of the community, or redefining in the redefinition of the community, of collectivity, which I find very important. It was such a strong experience. It was such an adrenaline-giving experience, our conviviality, our experience of conviviality in Gezi Park. And it was also a full-time occupation for many artists, also like us, basically living on the streets and trying to contribute in our roles as much as possible. I want to, maybe, can I get the images one back? Because I want to show one image, like one of artistic performance that happened during Gezi. If I can, yeah, thank you. Yeah, this one. Thank you. What? Oh, thank you. Oh, see? Okay. No. I think also it's important. I want to note another important thing here, that it's important to give space to the other thoughts about how things were experienced. Because when we were taken in our experience of conviviality, we are also feeling more adversity towards people taking distance, or people trying to imagine other things, like giving it a little bit more space, which I find also very precious. For example, some artists did that too in Turkey. I mean, how can we respond to these events? These events are bigger than life and bigger than our artistic objects, and that's why I use the word our artistic horizon is at the moment in process and in progress. We don't know where it's going to go, but I want to show you this really totally immediate performance that happened after the 15th of June, when police devastated Gezi Park and closed the public space to public. There was one guy, all of a sudden,
appeared in the middle of Taksim Square and started to stand. And he stood there for 8 hours without really reacting to anything. And his silence was saying so many things, and his silence was something indestructible by the police, by what is happening around. Because in this period, people on the street were basically detained or taken to police stations for carrying gas masks, vinegars, like in Sao Paulo, or like glasses to protect themselves from gas. So, first of all, I think that, maybe lastly, I would say I don't want to take it further. It's important not to be in a hurry. It's really important, to rethink our positions further, and it's important to remember that it is not an epistemological moment, but more like an ontological moment for all of us. Manuela quiere acotar algo y sé que tenemos que dar espacio para un par de preguntas y que tenemos que un poco también cerrar la mesa para tener la posibilidad de tomarnos todos un café y recuperar energías. Así que... No, era solamente un breve comentario en relación a las conversaciones de ayer y en términos, que me dijiste lo de la temporalidad y la importancia de la continuidad, de mantener algo en activo, depende mucho del tiempo, ¿no? Y estaba pensando en referencia a la charla de ayer de María, que hablaba también del espacio público y porque en esta ¿no? Está llegando, fue una persona y después llegó toda una multitud, ¿verdad? Y fue un acto así que fue creciendo, sí. Y duró mucho tiempo. Yo no sé, a mí me parece que podría ser interesante si María está por aquí en términos de... ¿Dónde está? Es que no se ve nada. Pero sí, ella justamente estaba preguntando ayer de qué forma crear en el espacio público no un acto individual, sino un acto que se pueda convertir en colectivo, y creo que una resonancia allí, no sé. Y creo que este estar los unos con los otros está tomando otro matiz, porque ahora hay preguntas del panel a la audiencia directamente, no que queramos ponerle a María on the spot, pero si es que quiere responder sería rico oírle. Pero es un buen momento para abrir para preguntas del público. Quizás tenemos tiempo aquí hay una primera mano, tenemos tiempo, creo yo, para 2 preguntas, entonces vamos a ir aquí y luego allá. Si es que alguien le pasa un micrófono, por favor. Perdón, vamos a empezar allá entonces. Bring his text, and I would like you to comment on it. So he says that the system of art is still locked in a sort of old notion of Christian originality, like the original and sacred object, and also in a romantic logic, which is this individual who's granted with this privileged sensibility or sensorial ability, right? And then he says that this doesn't suffice anymore, like it's totally insufficient to summarize what we really do as art practice. And then he says that in his understanding, he sees that the artwork is closer to, or working in the arts is closer to what he sees working in science, because he notices that art is itself the object or the subject matter that artists dedicate their times to, and that still we have authorship, but we are more and more quoting other artists and other works in order to build our own work and our own thought. So I'd like to comment on that. And then to Ovul, my question is, yes, I think we have to rethink representative democracy, and we also here in the arts rethink the role of the artist and thinkers. But that entails thinking the representation of that thinking, the new role or a different role of the art. So looking at the images that you show, the performances are great, and they have one aesthetic program to them. But then looking at the images of the protests on the street
somehow it gives me, of course, I mean, I'm from São Paulo and I am on the streets, so I know I can filter that. But I wonder if the way that we represent differences in representation is not still the old-fashioned way of representation. Do you know what I mean? Yeah. And I'd like you to comment on that. Yeah, sure. Bueno, te respondo en español, pero sí, bueno, sería nada más aumentar un poco a lo que dijiste. Me gustó mucho tu comentario y me trajo a colación parte del texto de Jimmy que no dije, pero que a mí se me hace muy interesante, en la cual él dice, bueno, pues es que la verdad es que la cantidad de materia que hay en el universo es fija, ¿no? Entonces toda la idea, la noción de creación está como casi epistemológicamente incorrecta, ¿no? O sea, realmente lo que hacemos es transformar la materia, no crear nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay como una conexión que bueno, de alguna forma me parece interesante y me identifico con ella, ¿no? La otra, este lado como de la relación con la ciencia, ¿no? Que digo, coincido con la parte como, digamos, como este lado más de colaboración, ¿no? Que implica el implicar, más bien que implica el implicar, que implica sí, el trabajar o estar con alguien más, pero también creo hay algo que me interesaba resaltar, que es este lado como de la capacidad de la práctica artística como para despertar conversaciones, ¿no? Y que en ese sentido, o sea, no es tanto acerca del objeto y del producto que la práctica genera, sino más como de cómo ese hacer, que puede ser un simple acto, de repente se vuelven diferentes conversaciones en diferentes contextos, ¿no? Y sí, digamos, la relación con la ciencia a mí me parece como muy interesante, digo, como analogía, pero también en términos de qué es lo que podemos aportar a un pues sí, como en un ámbito más amplio, ¿no? Daniela, thank you for your question. I think it's a very important question that you are asking. I mean, looking at especially at this image of performance of the standing man, I think it's important to say that it was a response to a very particular moment where all access to public spaces were closed, basically, and everywhere was filled with civil police checking bags and stuff. And this reaction of standing was a response of nonviolence, I find, which I find also very important, because a lot of the police really wanted to take public to the level of really fighting, and there were at some points there were some small groups appeared, gang groups in the city with their knives and like clubs, like working with the police, civils working with the police, and it was going to this intense level of violence which Turkey experienced, especially in the late 70s between the fights between the rightists and leftists. And this was exactly the moment when this old understanding of the state wanted to take the people there, but this generation who reacted, this generation that cannot be only, I think, that couldn't be only emblemed as middle class. I find this very important, that this is not middle class only, but this is really covering a variety of perspectives, these groups, that they were basically against this political language, and they were up for producing a new political language in themselves. Yes, how can we, as artists and artistic producers and culture producers, can respond to that? And of course, I mean, talking about universal categories, there are universal categories of art production too, and there are some responses that we can only give in some universal or like old representative moments, as you said. I think in this research, in this search that we are going through, the important thing is not to compete with the moment. Let the moment happen, and trying to imagine a moment further or a step further. I think
in this way, the only way that we can get out of the old representative models will be trying to imagine more about future as artistic people. Tenemos una pregunta acá todavía. Sí, por favor, un micrófono. Bueno, sí, gracias. Para Manuela, me pareció muy interesante la naturaleza de Rivet, cómo se crea como un ente propio, un agente a partir de otros objetos que son tú y tu socia, con incluso otros invitados dentro de un ecosistema, digamos. Y hablas de que Rivet le imprimes incluso una acción, producto que puede ribetear, ¿no? Entonces es un agente, digamos. Pero mi pregunta sería, ¿podrías considerar a Rivet también como una especie de índice en cuanto a que refleja a los objetos, es decir, a ustedes o al ecosistema o a la idea que lo generó en un momento dado? O sea, no solamente como un agente, sino también como un índice que refleja al ecosistema y a los objetos que lo crearon. Pero a ver, Sobre la naturaleza de Rivet, digamos. a ver si te entiendo bien. Sí. Si es que Rivet, bueno, en realidad lo que estoy tratando de decir es que un objeto puede funcionar de diferente forma, dependiendo en qué le pones junto con índice. No sé, yo esperaría, claro, es que a veces cuando uno tiene este tipo de charlas, a veces parece como que todo está más cerrado de lo que es, ¿no? Y todo este tipo de reflexión también una vez lo hace posterior, y como que uno va haciendo y luego uno va reflexionando. Entonces, no sé, a mí no me gustaría más que un índice, me incomodaría, creo, porque sería como algo que ya está terminado, ya fue. Más bien como un reflejo del mismo ecosistema que lo creó. Hablas de que tiene una naturaleza de objeto independiente del objeto que lo creó. A la vez Dices también, que es como tautológico. Sí, que de alguna manera también tenga un componente, digamos, en cuanto a de que refleje como un índice, que refleje al ecosistema del que forma parte y del que fue creado. Es pregunta. Como Sí. le imprimes acción a ribetear, y entonces también es un objeto agente. Mi pregunta es si también lo consideras como un... Yo creo que puede ser, sí, seguramente, dependiendo junto con qué es que, pero de veras, o sea, al menos hasta que no suceda, no sabría cómo podría sucederlo, pero supongo que lo que también quiero decir es que uno funciona también, creo yo, ¿no?, simultáneamente en diferentes tipos de ecologías, ¿no?, pero también cualquier tipo de movimiento no solo añade una ecología, sino también le quitas. Entonces, en esas dinámicas, pues puede ser que de repente uno es índice y también acción en otra, no sé si estoy hablando demasiado abstracto. No, me pareció muy interesante la naturaleza de Rivet, era eso. Gracias. No, nada, gracias. Manuel había puesto una incitación para María que responda, y creo que quizás si quieres decir algo. Muy bien. Sorry, just listening. Translation. Oh, thanks. I have two questions. First question to Manuela. It's a little bit strange question, but I was curious about this ontological schema. On a screen, it was the schema that 1 equal 2 and equal 3, but when it was translated, also like 1 plus 1 makes 3. So then I didn't get if it was a wrong translation or it's two different ontological schemas. And I'm curious about this 1 equal 2 equal 3, how far it's from this Christian schema, you know, like that being consists of 3. It's God, Spirit, and it's also interesting this. I mean, this different ontological schemas, how they reflect, or even it was, you know, in Marxist ontology or even post-Marxist ontology, this like being divided into 2. And it's also the Lausanne ontology when being divided into 2, like. Two antagonistic forces, which is basically like you can put it in different ways, like multitudes and state, or like some established structure and some flowing in individuals. So it's just this, I'm curious about this ontology.
And the more general comment, and probably it's my question about conviviality, which I found this concept a little bit problematic. I guess it came from day-by-day language, and we still probably need to reflect what is it, what kind of form of coexistence we are talking about. Is it something like out of actually politics because it means something out of conflict? Or even in Manuela case, it's all about conflict, this kind of coexistence of different systems. Can be out of the conflict. So then, I mean, I just trying to find a way to how to understand this conviviality concept. So it's probably to everyone I will. this question. And lastly, sorry, last comment on Avul talk. I found it interesting and also problematic the way you describe this, what's happened on a square when different groups found themselves in one space, and when they created a certain unanimity or this conviviality, if we can put in this way. I think it's kind of problematic because probably it can be seen also that this unanimity or conviviality on a square when different groups like I mean far rights or far lefts and then some LGBT community like coexisting together. But I found from my personal experience and elsewhere, I guess when it was some big mass protests, it was the same more or less structure in many cities when different groups gathering together. Is it just a state of exception, basically, which provoke people to be united with each other, and once it's like finished, this mass protest or occupation, this group will be again separated. And probably this is not actually bad, because even if we will think about this unanimity of different groups, do you think it's not far from this Habermasian liberal idea of, representative actually democracy, when you have public space, and public space is also a liberal Habermasian idea, right? When celebrate the representative democracy actually, when on a public space you have different groups, they can discuss, negotiate, and this is the democracy. This is kind of the best what we can have. But I guess this new protest, they kind of going out of the system, and even there is a lot of discussions on different types of democracy and politics. So this is just, I want to hear what do you think about it, and about this form of kind of unanimity which can collapse as quick as the protest finish. Thank you. I go super quickly. The 1 + 1 is 3. The 1 equals 1. Yeah, I think it's just a narrative for this talk, like a little bit, like how to think in different ways that you can operate as well, like you can operate as 3, you can operate as the same, but always in a difference. I think it's forms of operation, I think, and mechanisms that you can... estoy hablando en inglés, disculpa. Y mecanismos que uno puede como que generar para la acción, yo qué sé. Eso por eso. Y lo otro que era que me preguntaste era lo de 3 de espiritual, ¿no? No, pero no. Yo creo que como número lo tomé así, tal cual. Igual en tal caso sería una cosa más esotérica, si me gustaría. No sé, no tengo ningún comentario sobre eso. ¿Y cuál era la otra? Yo creo que sí, la convivialidad. Bueno, a mí la palabra convivialidad también la encuentro súper problemática. No es una palabra que lo hubiera utilizado, sino que fue como dado aquí en este contexto, y me parecía interesante como atacarla desde algún frente. No sé, por eso hablaba del junto con. Para mí es más interesante tal vez es medio cacofónico, no suena tan bonito, ¿no? Junto con, pero me parece como que tiene otro registro. La convivialidad me parece un poco tal romántico y tal.
que tiene un contrato que siempre se va a expirar también. El junto con es un poco más abstracto para mí. O sea, la convivialidad para mí es desde el comienzo ya se acaba, ¿no? O sea, tiene como un tiempo de expiración. Y sí, creo que sí, la convivialidad es constantemente negociación, porque no hay otra forma de vivir con, ¿no? José, ¿quieres responder a esa parte de la pregunta? Y luego pasamos Sorry. Maria, thank you for the question again. I think it's an important critical question, of course. This moment of unanimity being cherished and shown as victory. Of course, we shouldn't be stuck with this moment, but I have to underline that in the Turkish context, the groups protesting were mainly the ones feeling not represented in the parliamentary system of Turkey. This is something very important, I think, to underline, because after the last military coup d'etat in Turkey, we had under our constitution a 20% barrage for the elections, which makes it impossible for alternative groups to enter the parliament. And which is why we are experiencing our problem with the government at the moment. Of course, the first thing to be made, I mean, everybody asks, like, what is next? What is to be made is to be able to lower this barrage so that we can reformulate our parliamentary system and see if it works. I mean, what you were saying reminded me of Zimdziewski's work, where he was inviting all these different political groups of Poland, and where they were trying to redo their own, flamas and banners and performances. And in the end, it was a whole big fight. So, of course, as you can imagine, now in Turkey, this moment is discussed. The relationships between the groups are the relationship between our groups are renegotiated. And saying this because this togetherness seems also so far away now, after all we are experiencing still in our political standing. But I think maybe if we extend it to the role of where's our responsibility, or what can we do from our world to be involved in this world, or like to be part of it, or to continue to be part of it, is like giving this twist of a new language, if possible. To see how these groups, how this coexistence can be reformulated or continued on a different level. Of course, this was one moment, and this was something that people will remember. But I don't think this will happen again at this level. But another really hot autumn is waiting Istanbul, and there's already a lot of attacks and conflicts happening. So we will see, really. But I think it's an important question, definitely. Creo que Paola lo quiere. Sí, creo que estamos con el tiempo ahora sí para cerrarlo. Perdón, podemos seguir y retomar después. Quería hacer una anotación muy breve también al término de convivialidad y de renovación de convivialidad. Creo que decir que elegimos estas palabras en particular para alejarnos también de categorías como la estética relacional, como lo socially engaged o el compromiso social del arte, salirnos de ahí y poner estas palabras como una posibilidad, como una provocación también, y creo que sí surgieron visiones muy interesantes sobre públicos, sobre participación, sobre diálogo social, sobre colaboración. Entonces, un poquito para explicar por qué esas palabras en el panel. Tenemos que cortar a descanso. Vamos a no tener los 15 minutos que habíamos anunciado. Vamos a empezar a las 12:30 en punto. Hay 10 minutitos para ir al baño, café y volver. Y bueno, eso. Gracias, María del Carmen. Gracias a todos, María, Manuela.